ya no solamente había cazadores y recolectores, ahora se contaban también con alfareros, agricultores, cazadores y ahora también con ganaderos, con personas que criaban animales en cautiverio. Y fue así como el ser humano tuvo la necesidad de crear actividades económicas de las cuales se derivara o se produjeran sus propios satisfactores. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? No, profesor. Muy bien, seguimos. Ya después resulta que el, el instaurarse en una comunidad, pues ¿qué trae como consecuencia? La interacción humana. Más allá de lo que dijeran diferentes corrientes filosóficas, la verdadera, la realidad como tal es que el ser humano es un animal social, difícilmente puede permanecer solo, necesita de la interacción de sus iguales. Entonces, esto que tiene como por consecuencia que el ser humano tenga que platicar, hablar, tenga que relacionarse con las demás personas, queriendo o no, por muy mínimo que sea, por poco o muy sociables que seamos. Nosotros como humanos tenemos por lo menos una interacción mínima con otras personas iguales a nosotros. Entonces, pues todo esto también puede crear ciertos conflictos. Vamos a imaginar una cuestión un tanto hipotética. Imagínense que ustedes tienen unos patos. Resulta que capturaron ustedes unos patos. Ustedes capturaron unos patos. Y su vecino de al lado también resulta que él recientemente había capturado una cría de lobo. La cría del lobo creció. Posteriormente por las características de fuerza y tamaño, logra escapar del lugar donde lo tenían cautivo, donde tu vecino tenía cautivo, y se come tus patos. Entonces tú buscando a tus patitos resulta que ya no están, pero si encuentras sangre, los encuentras despedazados, y el lobo del vecino por allí dando algún paseo con el hocico lleno de sangre y con rastros de plumas en este, lo cual te lleva a la siguiente conclusión, que ese lobo fue quien se comió los patos. Entonces, cuando descubres esto, tú te acercas al vecino, el vecino niega el hecho, tú le muestras a su animal que pues él fue el que se los comió porque no había otro animal que pudiera hacer algo similar. Y entonces empieza un conflicto, él negándolo y tú acusando a su animalito. Entonces de repente nace la autocomposición, una forma de justicia bastante arcaica. Resulta que como el lobo mató tus patos, tú decides de grosso modo matar al lobo. Y entonces se crea un conflicto mayor. Y esto queda como un antecedente sabiendo que la autocomposición propiamente no sería el camino más adecuado para hacer justicia. Entonces, ya después de eso, deciden que lo mejor, en lugar de esta situación,
En lugar de estar haciendo una lucha descarnada por ver qué mata qué y con quién, es someterse a la opinión del hombre más viejo del lugar. ¿Por qué? Porque pues ellos se les consideran que son hombres sabios, hombres que saben. ¿Por qué? Porque han vivido mucho tiempo y por lo tanto ellos podrán darles una solución adecuada. Ya una vez dicho esto, ustedes se someten a ese arbitrio y ellos escuchan el problema. ¿Sabes qué? Como tu cría de lobo mató sus patos, te invitamos, amigo, a que le consigas unos patos o bien se los restituyas por otra cosa. Y es entonces donde comienza la situación para el resarcimiento del daño. Dice, ok, está bien, pues que me consigo otros patitos. Bueno, está bien, mira, no tengo patos del tamaño que tú tenías. Tus patos eran 2. Pero ahorita el señor, el del criadero, el señor que los domestica, tiene 4 patitos pequeños. ¿Te parece bien si te doy esos 4 patos pequeños? Y el otro señor dice que sí. Y de esa manera llegan a un acuerdo en el cual, pues, las partes se dan por servidas. Dicen, en efecto, ya tengo mis patos, ya tengo a mis patos, ya tengo esto, pues ya tengo la manera de poder seguir con mis cosas, con los planes que tenía tal vez con los animales. Y la otra condición al que le ponen al dueño del lobo, pues es que lo asegure un poquito mejor y él lo hace. Y de esta manera vemos que nace también un primer órgano de justicia, de administración, de mediación. Y vamos viendo cómo la conformación del Estado va surgiendo a partir de la necesidad de la interacción de unos hombres con otros. Ya después de todo esto, el hombre comienza a formar vínculos también de parentesco. Cuando el hombre era nómada en un primer momento, obviamente, mientras fuera la persona parte del grupo, era simplemente parte del grupo y no había más. Si un niño nacía dentro del grupo, era parte del grupo y no había más. La institución familia en un primer momento ni siquiera era algo que se pensara. Entonces, él empieza a formar lazos, él empieza a formar también un núcleo familiar. Resulta que comienza a formar parejas en un primer momento con personas de un sexo opuesto. Se dan cuenta que hay una cierta atracción afectiva y deciden comenzar a estar juntos. De ahí a procrear. Y entonces a ellos les interesa saber, ahora sí, quiénes son parte de esta familia. ¿Por qué? Porque tienen que seguir ya con un legado. Y para empezar, a ver, bueno, ese niño es nuestro, entonces hay que cuidarlo también. Y hay que enseñarle, y hay que mostrarle las formas, y hay que educarlo. Y es entonces así también como se crea el primer núcleo social por el que el hombre pasa, en el cual, mejor dicho, es instruido para poder posteriormente convivir con más personas. Y así es como ahora ya hay instituciones dentro del Estado. Ya hay un sistema de justicia, ya hay un sistema económico, ya hay también como tal actividades
económicas de igual manera. El sistema, ¿cuál es el trueque? ¿Cuál es la institución de leyes? En un primer momento fue la mediación, fue el arbitrio. Posteriormente a esto, ¿qué se vino también? Pues también se vienen las actividades económicas. Les digo, ya había artesanos, ya había cazadores, había en un primer momento ya había agrónomos, entonces agricultores. Ahora, ¿qué faltaba? Resulta que ya empieza a haber una delimitación. Ellos mismos empiezan a darse cuenta que había gente que no eran propias del grupo dentro de donde ellos se habían instaurado. Entonces comienzan a tener diálogos con ellos y les piden que se retiren. En un primer momento aceptan y se van. En un segundo momento, estos piden tal vez hablar, llegar a un acuerdo para que puedan pasar. Porque resulta que dice, oye, dice, pero ellos vienen por cosas aquí y nosotros también necesitamos cosas de allá. Vamos a permitirles que pasen. Pero con la condicional de que ellos también deben permitirnos cruzar hacia allá. Y si nos damos cuenta, ese fue uno de los primeros tratados internacionales que se podría considerar. Pero resulta que estas personas no estaban muy de acuerdo. Checan que esta población es más pequeña, es débil, y optan por el uso de la fuerza, introducirse a ella. Pero para esto, después esta pequeña sociedad opta por expandirse, por volverse más y más fuertes, y buscan a las personas que tuvieran más fuerza para posteriormente enfrentar a estos intrusos y obtener de nueva cuenta sus tierras. Y es así como comienza la creación de la guerra, de los conflictos. Ya una vez vencido el intruso, optan de nueva cuenta por llevar a cabo prácticas diplomáticas en las cuales se viera inmerso el diálogo y los acuerdos. Pero ya nos vamos dando cuenta entonces cómo de estas formas el hombre va creando sus instituciones a partir de la necesidad que tiene de interactuar con sus iguales. Y es entonces ahí donde ahora crean un cuerpo de seguridad, un sistema de soldados, y crean su primer ejército. ¿Y de qué manera se sostenía? Pues resulta que decían, bueno, si estos amigos nos van a estar cuidando, porque esa va a ser su tarea, ellos en qué momento pueden cazar, en qué momento van a crear alfarería, o en qué momento van a sembrar, o en qué momento van a curtir pieles para poder intercambiar. Ellos no van a poder hacer eso porque ellos están encargados de nuestra seguridad. Bueno, entonces aquí el Consejo de Sabios, ¿qué es lo que dice? Se les va a proporcionar por parte de todo el grupo, vamos a tener que dar un poco de lo que tenemos para poder
solventar las necesidades de este grupo de protección, de este ejército. Y ahí tenemos el primer modelo de contribuciones, lo que ahora conocemos como Hacienda o el famoso SAT. ¿Estás dentro de este grupo? Sí. Bueno, pues sabes que vas a tener que contribuir con cierta parte de lo que tienes. ¿Por qué? Porque tenemos que pagarle, porque tenemos más bien que ayudar a esta creación, a este cuerpo de seguridad que tenemos, y hay que darles emolumentos, darles con qué vivir. Y sí, en un primer momento la gente pues obviamente decía que sí, y así se estipulaba. Lo mismo era para el Consejo de Sabios. Debido a su edad avanzada y a la tarea que desempeñaban, también se les daba, pues digamos que satisfactores o elementos o bienes para subsistir. Y como les vuelvo a repetir, aquí tenemos los primeros modelos económicos. O sea, acá vamos viendo cómo surgió todo. Y ya se empezaban a dar impuestos para la manutención de nuestros ejércitos y de nuestras autoridades. Resulta que en un primer momento se iban tasando estos por la edad. No, pues es que fulano ya es como que de los más viejitos aquí. Hay que comentarlo, porque como él es de los más grandes, él es candidato para el próximo Consejo de Sabios. Y es entonces, así como iban cambiando las autoridades. Y a sus soldados en ocasiones podían también formar parte del Consejo de Sabios, porque ya cuando eran soldados grandes, decían, oye, y si a fulano lo dejamos también ahí, porque pues él ya fue soldado, y si lo dejamos en el Consejo de Sabios, ya ha ido a algunas guerras y regresó vivo, lo cual quiere decir que él por lo menos puede orientar a los soldados nuevos para que tengan formas de sobrevivir. Y de esa manera se iban instaurando también pequeños cargos dentro de ese Consejo de Sabios. O sea, fuimos viendo cómo la misma necesidad fue creando distintas instituciones. Fue creando instituciones, fue creando actividades económicas, modelos económicos, cómo fue creando la institución familia, la institución sociedad, cómo creó también en un primer momento hasta una especie de sistema de leyes. O sea, vamos viendo cómo surge la necesidad de todos estos menesteres, pero a partir de qué es, a partir de la necesidad que tenemos en un primer momento de interactuar con nuestros semejantes, y para poder llevar a cabo una convivencia de manera armoniosa y efectiva. Y es así como el hombre fue poco a poco escribiendo su historia. Claro, bueno, esto que les platico es a grosso modo. Obviamente fue más complejo que solamente delegar, que solamente llegar a una conclusión tan general. Pero esto fue como que el comienzo de las primeras civilizaciones. Y de los registros de las civilizaciones más antiguas que tenemos es Egipto y Mesopotamia.
Estas sociedades crecieron a los márgenes del río Nilo, del río Tigris y Éufrates, y las cuales buscaron como, en un primer momento, cómo sufragar, cómo llevar a cabo determinadas tareas. Y además de todo esto, buscaron la manera de cómo solventar todas las situaciones que repercutían en su sociedad misma. ¿A qué se referían? Pues en cuanto hace a la vestimenta, en cuanto hizo la cuestión de leyes, en cuanto de creación de reglas, porque ni siquiera podríamos decir leyes en un primer momento. Su gobierno obviamente fue centralista, tenían un rey o faraón, como ellos lo nombran. Y bueno, de esta manera es como la creación de el Estado da hincapié en un primer momento también a la generación de la historia del hombre. Pero todavía hasta antes de eso, el hombre mismo nos cuenta cómo surgió la necesidad de cada una de estas figuras. De cómo en un primer momento no fue necesaria la creación de estas hasta que hubo algo llamado propiedad. Si nos damos cuenta, una de las cuestiones que aquí se instauran, que aquí estamos checando, sobre todo fue esta: el que se haya instaurado un tema ya de propiedad, de quién hacía qué, de quién tenía qué también. No con esto voy a decir, no, es que la propiedad es el maleficio de todas las sociedades. Claro que no. Lo único que quiero recalcar aquí es que a partir de que la propiedad existe, el hombre se ve en la necesidad de crear ciertas figuras para la protección de esta y también para la convivencia que pudiera tener con los individuos y con las propiedades de estos. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Bueno, lo tomaré eso como una negativa ficta, entonces diremos que no hay dudas. Ya después de todo lo que se platicó, también hubo algunas cuestiones las cuales llevaron a que no solamente todo esto se diera del otro lado del mundo, ¿no? También vamos a hablar propiamente del continente americano. Mientras allá se hablaba de todas estas cuestiones, de todas estas situaciones, aquí también. Para empezar, el trueque también existió, pero en algunas otras civilizaciones como los mayas utilizaban algunos granos o semillas como moneda. En este caso era el uso del cacao. El cacao que se utilizaba para la elaboración de ciertas bebidas y alimentos era algo muy valioso. Entonces, ¿qué era lo que se hacía con este? Se intercambiaba, se usaba como moneda. ¿Sabes qué? Mira, yo traigo miel y traigo algunas piedras preciosas. Muy bien, te lo voy a cambiar por una vaina de cacao. Sale. Entonces lo cambiamos. ¿Sabes qué? Esto te lo cambio por 2 vainas, esto te lo cambio por 3. Y entonces
ya había como tal una instauración de una moneda, porque el trueque es muy distinto. El trueque decimos que cambiamos una cosa por otra, pero aquí ya no. Aquí ya se instauraba y se le daba un valor al cacao. Por eso es que se le consideró como la primera moneda en la América prehispánica. Porque si nos damos cuenta es muy diferente el cambio que hacían por los patos que por la verdura o cualquier otro fruto, que el que se hacía por el cacao como tal. Les digo, el cacao, o sea, ya era para ellos como una moneda. Ya, es más, ellos ya lo usaban hasta por unidades. Tan es así que ellos fueron los que inventaron el concepto del cero. O sea, el concepto de la ausencia de valor o de un valor neutral. Si Diógenes hubiera visto esto, el cero hubiera sido su número favorito. ¿Por qué? Porque representaba la neutralidad. No era bueno ni era malo, simplemente hablábamos de la ausencia de algo. Porque pudiéramos decir, o hablar de números de cuentas, pero si nos vamos en términos monetarios, podemos decir que la valencia cero representa neutralidad. Ya de ahí también posterior la creación de valores positivos y negativos. ¿Sale? Pero mientras la instauración del cero para ellos, o más bien para la época, es más, hasta para la época misma, fue algo novedoso. Digo, ni siquiera a los chinos o a los romanos, que se les han considerado de las civilizaciones más avanzadas en el viejo mundo, tuvo la idea de instaurar el cero. Entonces, eso era lo que estaba pasando. También hablamos de que las primeras civilizaciones que tuvimos aquí tenían deidades. Buscaron, como toda civilización, una explicación del por qué estaban ahí. Buscaron ese sentido a su existencia. Saber cómo por qué, cuál es el motivo por qué estemos aquí, como por qué estamos, cuál es la idea, cuál es la razón. Y ellos decían, bueno, entonces hay dioses, hay deidades, hay seres místicos encargados de nuestra existencia. Y la mayoría de estas civilizaciones tenían una creencia politeísta. Politeísta, ¿qué quería decir? Teísmo, que es creencia en Dios o en un Dios, y poli o polis, que significa muchos o diversos. Entonces la palabra en sí, el politeísmo, hacía una alusión a diversos dioses. Y de ahí que creyeran en el dios de la lluvia, de ahí que se creyera en el dios del fuego, el dios del trueno, en el dios de la muerte. Y de allí que se formaran también diversos cuentos, narrativas, donde se explicaba la creación del hombre. La Biblia nos dice que el hombre surge a partir de el polvo. El Popol Vuh
que es también una especie de Biblia, el cual busca y explica la creación del hombre, dice que este viene del maíz. El Corán, si nos ponemos a buscar, es prácticamente algo similar. Entonces todas estas doctrinas coinciden que el hombre es creado a partir de la materia. Carl Sagan, por ejemplo, decía que somos polvo de estrellas. Y entonces, de esta forma, el hombre empieza a buscar la explicación de su propio origen. En la civilización que quieran, todos, absolutamente todos, sin excepción alguna, creían en deidades. Todos tenían deidades, todos tenían dioses. Era la explicación que todos tenían del por qué se encontraban aquí, del por qué estaban en este tiempo y espacio existiendo. Tenían que buscar la existencia, o más bien la justificación a su misma existencia. Ya posteriormente, como Federico Nietzsche lo decía en un primer momento, que el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. Y bueno, de ahí surge esta necesidad que tenemos de justificar nuestra existencia en el cosmos. ¿A partir de qué? De la existencia de un Dios. Lo vuelvo a repetir, esto que se comenta es con fines pedagógicos, no con fines de poner en tela de juicio la creencia ni religión de nadie. Solamente es propiamente esto comentado con fines pedagógicos y propios de la clase. Bueno, seguimos. Entonces, estos a su vez también fueron creando sus propios sistemas económicos, como lo comentamos. Los mayas ya utilizaban el cacao como moneda, ellos ya empezaban a hacer uso de la moneda, no de una acuñación propiamente, pero sí ya tenían un poquito más claro lo que era el concepto de la moneda a través del cacao. Por otra parte, la creación de dioses, la creación de deidades, para ellos fue una forma de igual que todos, de buscar una justificación sobre su propia existencia como tal. Y por otra parte, también se vieron en la necesidad de crear instituciones, escuelas como el Carpulli y el Mercalli, los famosos teocalis. Cada una de estas dependiendo a la clase donde se perteneciera, porque también ellos ya tenían clara una división de clases. Una escuela era propiamente para los nobles y otra era para los guerreros. Y también había otra que esta estaba más enfocada para la capacitación de los campesinos y trabajadores. No por eso dejaban de ser instituciones en las cuales se les instruyera acerca de la astronomía. No por eso dejaban de ser instituciones donde hubiera un control severo referente a lo que se enseñaba dentro de estas. Y no por eso dejaba de ser una instrucción de calidad. Entonces, ya con el paso del tiempo, también fueron creando nuevas formas en cuanto a su organización. Ellos sí tenían un consejo de sabios que posteriormente estaba también respaldado por un monarca,
tenían un tipo de gobierno centralista donde prácticamente los poderes caían o recaían en una sola persona. Por ejemplo, en el caso de los mexicas tenían un tlatoani, y este a su vez era el encargado de tomar las decisiones, pero él también, aparte de eso, se respaldaba en el Consejo de Sabios para legitimar cualquier tipo de decisión o mandato que éste diera. ¿Hasta aquí alguna duda? A ver, vamos a ver. ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir. Entonces, ya después de que se habla de todas estas civilizaciones, vemos cómo hay similitudes, así como hay diferencias. Hay similitudes. Hay similitudes. ¿Qué similitudes tenemos? Tenemos que todos buscaron la creación de una sociedad que regulara también la convivencia y conducta del individuo. Pero para lograr esto también tuvo que haber una creación y conjunto de normas. Y es así como en una y cada una de estas civilizaciones se le dio nacimiento al derecho mismo, a las leyes, a los preceptos, a los decálogos, a las normas, a las reglas. Esas tuvieron que ser necesarias para regular el comportamiento del individuo en sociedad. Después de todo lo comentado, se viene un crossover cultural muy fuerte. Se viene una cruzada cultural de importancia. Quienes llegan en un primer momento, muchos dicen que los primeros en llegar fueron los españoles. Unos dicen que fue Colón, otros que fue Américo Vespucio, pero la realidad aquí fue que los primeros en llegar fueron los vikingos. Y ellos no llegaron en una cuestión como cruzada, encomienda o algo que buscara la colonización de nuevas tierras. No, ellos únicamente llegaron por una casualidad. Tenían una idea de que podía haber más tierras más allá de sus mares, pero fue como una mera suposición. No fue como que llegaron a esa conclusión por un estudio previo. Y se cree que a raíz de un naufragio, ellos fueron los primeros en llegar. Y se cree que ellos, en un primer momento, mostraron algunas técnicas nuevas de agricultura, ganadería y hasta en el arte de la guerra a estas civilizaciones descubiertas, a estas civilizaciones prehispánicas. Y esto, o esta teoría, adquiere más fuerza por las crónicas que se hablan de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, quien dicen que era, se le conoció como serpiente emplumada, el cual se dice que era un dios que bajó del cosmos para mostrarle al hombre diversas técnicas en cuanto hace a sus labores diarias. Y bueno, que según la mitología nos dice que enseñó a cultivar mazorcas del tamaño de un hombre y a crear o a cultivar calabazas que eran únicamente cargadas por 4 individuos. Bueno, eso obviamente sabemos que con ingeniería agroquímica puede ser posible actualmente. En ese tiempo era algo prácticamente rayado en lo imposible. Pero se cree o se piensa que esto era hablado de manera metafórica al mostrarles técnicas las cuales les ayudaron a mejorar de una manera sustanciosa y bastante considerable sus cultivos. A Quetzalcóatl en su forma humana se le pinta como un hombre blanco, alto, fuerte y barbado. Con conocimientos superiores a los de cualquier hombre de la época.
Entonces, si ya se dijo toda esta situación, si ya se comentó toda esta cuestión, lo más probable es que haya sido un vikingo que cayó en un naufragio. No propiamente tuvo que haber sido como tal una deidad. Y este a su vez, con el paso del tiempo, como cualquier mortal, pues sucumbió ante la muerte. Pero solo que para no ser olvidado, como cualquier individuo, obviamente el paso de su vida terrenal por este plano se contó con el finiquito de una cuestión extraordinaria. Se dice que se eleva al cielo de nueva cuenta en su forma de Dios y promete volver algún día. Entonces nos damos cuenta cómo la interacción de unas culturas con otras totalmente distintas daban y se enriquecían entre sí. Ahora bien, también de la partida de Quetzalcóatl podríamos pensar que fue que se creó un bote o le hicieron una especie de embarcación y él decidió irse con eso. Y que tal vez lo haya logrado o no, bueno, esa es una cuestión que nadie sabemos. Hay diversas teorías de cómo fue la partida de Quetzalcóatl. Por otra parte, podemos rescatar que todo este tipo de historias fantásticas fueron creadas a partir del colectivo popular. Se crearon a partir de las narrativas de la población y que poco a poco se fueron tomando como ciertas o simplemente como un antecedente de algo que pudo pasar. Ya posteriormente a la llegada de los españoles, bueno, me refiero a la llegada de Cortés con sus embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. Ahí en un primer momento, de ahí nace el famoso gentilicio de indios. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón tenía ya la idea de que posiblemente la Tierra fuera redonda, pero nada más. Él nunca fue como de, es que yo tengo la fiel creencia de que del otro lado hay una civilización, no hay más tierras. No, sino que simplemente él, su mero propósito era él crear una ruta marinera que lo llevara más rápido a la India, puesto que allí vendían algunos menesteres, algunos productos propicios para la elaboración de ciertas recetas, alimentos y demás, que tanto el pueblo como la misma corona pues tildaban de necesarios. Entonces él prácticamente llegó por azar del destino y él comenzó a llamarnos indios, pero no por una forma despectiva, sino porque él pensó que había llegado a la India y a manera de gentilicio comenzó a llamarnos de esta manera. Posteriormente
se va dando cuenta que en efecto no se encontraba en la India, sino que estaba en un lugar nuevo, que la ruta marinera que él había creado lo había llevado a llegar a un nuevo lugar, a una nueva tierra descubierta, como normalmente nos lo manejan. No fue algo descubierto, simplemente ellos le pusieron un nombre, porque eso ya estaba ahí. No fue algo inventado, no fue algo que ellos hubiesen creado. Simplemente le pusieron otro nombre. Pero es entonces aquí donde posteriormente comisionan a Hernán Cortés para llevar a cabo una encomienda de conquista y colonización. Entonces empiezan a llegar embarcaciones aquí en nuestro México prehispánico y en un primer momento hacen una avanzada de reconocimiento para posteriormente estallar en una guerra en contra de todas las civilizaciones existentes, porque vamos a ser muy claros. Obviamente, aquí no crean que era como que, todos pertenecemos a la América prehispánica, todos somos como los ositos cariñositos, todos somos hermanos, todos nos cuidamos. Si eso hubiera sido, obviamente que los españoles no hubieran tenido ni siquiera la más mínima oportunidad de poder llevar a cabo una encomienda de esa índole. No hubiese sido posible porque se hubieran coaligado uno y cada una de las personas residentes dentro del hoy territorio mexicano, y de esta manera pues era obvio que contra un grosso de una población de ese tamaño no iban a poder. Pero no, aquí cada civilización prácticamente era considerada como una nación, y como lo habíamos dicho en un inicio en la clase, no tenían permitido pasar por determinados lugares, a menos que pagaran alguna especie de tributo o tuvieran alguna especie de acuerdo. Entonces, de ahí que los españoles formaran algunas alianzas, como en este caso con los tlaxcaltecas, que llevaron a cabo algunas alianzas para poder llevar a cabo sus propios intereses. En este caso, conocer el territorio, avanzar en y poder enfrentar a cuanto enemigo se les presentase. Y es por eso que de una manera errónea, equívoca y poco informada, a los tlaxcaltecas siempre les dicen que son traidores. Pero como ya lo mencionara el profesor Misael Carrobello en aquella poesía Tlaxcala, que a la letra dice: en Tlaxcala te tildan de traidora por no conocer tu historia. Ahora bien, ya una vez especificada esa parte, vamos a hablar de que sin la intervención de los tlaxcaltecas, los españoles no hubieran podido hacer absolutamente nada. Esa es una. La otra, lo que los puso en ventaja también fue el tipo de armamento, mientras aquí nuestras armas de largo alcance, estas eran objetos contundentes y punzocortantes, ellos ya contaban con la pólvora. Mientras que aquí las flechas eran hechas con piedras como la obsidiana y hecha también de algunos huesos, piedras talladas, ellos ya contaban con el metal, con el acero, con las municiones. Su protección ya eran armaduras hechas de metal.
Entonces, lo cual les daba una ventaja muy grande en batalla frente a los guerreros locales. Se cuentan diversas historias, como la brigada del famoso guerrero Camazotz, el cual fue capaz de cazar españoles. De hecho, era prácticamente una especie de terror hacia ellos cuando sabían que él andaba cerca, porque él, a comparación de los demás nativos, no les tenía miedo. Él los cazaba, él los mataba. ¿Alguien ha visto la famosa película de Quentin Tarantino, Bastardo sin Gloria? Bueno, se las platico muy rápido, por el contexto al que quiero llegar. Eh, en la película Bastardo sin Gloria hay un grupo de élite que se dedica a cazar soldados nazis. Pues lo mismo pasaba con este soldado, con Camazotz, solo que él se dedicaba a cazar españoles, a cazar a los hombres blancos. Y otra cosa que puso también en desventaja a los guerreros prehispánicos fue el uso de caballos. Aquí no se conocía un animal similar. El uso de caballos, que permitía desplazarse a mayor velocidad y a mayores distancias, el uso del acero y la pólvora, fueron elementos que detonaron la derrota de las culturas prehispánicas frente a los españoles, además de la guía de los tlaxcaltecas. Ya posteriormente a esto, se vino todo un periodo de evangelización. Se instauró aquí la religión católica mediante el uso de la fuerza, se destruyeron templos e ídolos y encima de esto se instauraron iglesias que eran totalmente ajenas a las creencias locales. Después de todo esto también al hombre prehispánico se le enseñó a hablar español. No por mera instrucción de que realmente quisieran que los nativos de aquí se superaran y pudieran codearse a la par del hombre europeo. No, sino simplemente para que fueran ellos capaces de entender y atender órdenes, puesto que estos fueron utilizados como esclavos, al igual que a los hombres de origen africano, los cuales fueron traídos desde África hasta México. Y después de allí también se da el nacimiento de castas. ¿Qué fueron las castas? No es algo tan complejo, solamente estamos hablando de la mezcla de genes de unas personas con otras. Hubo, por ejemplo, españoles que sostuvieron relaciones y procrearon hijos con esclavos. A estas personas, en un primer momento, se les conoció como mulatos. Hubo personas que de igual manera se involucraron con mujeres locales, la mujer prehispánica, y hubo como resultado la mezcla de genes de españoles con las mujeres locales, de las cuales se derivó el famoso mestizaje, los famosos mestizos. También la creación de los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran hijos de españoles nacidos aquí en México. Ellos eran los criollos. Y como esos, hubo muchas castas más. De tarea se va a quedar el investigar las diversas castas creadas a partir del mestizaje en México.
Son bastantes, me parece que son como 11. En el momento no recuerdo todas, pero vamos a investigarlas para tener un poquito más asentado este dato. Esa sería la tarea del día de hoy, compañeros. Ya saben, me la pueden enviar desde el día de hoy o hasta el día viernes, hasta las 12 de la noche. Y bueno, pues por mi parte, compañeros, por hoy sería todo. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. ¿Alguna duda hasta el momento? Perfecto, entonces si no hay dudas, nos estaríamos saludando en la siguiente clase. Que tengan un excelente fin de semana y voy esperando sus tareas. Adelante, compañero Víctor. Adelante, compañero. ¿Alguna duda, compañero Víctor? Bueno, pues si no hubiera alguna duda, compañeros, nos estamos saludando en próximos días. Muchas gracias.